Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de Indie GG Podcast. Hoy, como siempre, Hola. está Yeray aquí con nosotros y yo también. Hola, buenas. Y bueno, pues simplemente hoy, se nos ha adelantado un poco, pero da igual, ahora lo presentamos. Hoy tenemos, como siempre me gusta decir, y no menos verdad es por ello, contamos con Eleanor Menéndez, Eli para los amigos, que es directora de Astrava Entertainment, casi me sale mal, Entertainment. Que bueno, que ahora se va a presentar ella tranquilamente, pero bueno, es un estudio ahora de nueva creación. Y vamos a estar hablando con ella de muchas cosas, vamos a estar hablando del ámbito tecnológico en videojuegos, vamos a hablar también de su carrera, digamos, de desarrollo de videojuegos y también la tecnología, vamos a hablar de las cosas que está haciendo ahora aquí en Tenerife, de su historia en general y de otras cosas de industria que, como siempre, nos iremos, entre comillas, inventando por el camino, pero creo que serán, como no puede ser de otra forma, muy interesantes. Así que nada, Eli, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, David? Un placer verte. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien, todo bien. Es un honor estar aquí el día de hoy y realmente me alegra muchísimo. Muchas gracias por tu invitación. Genial. Sí, nosotros estamos muy contentos de tenerte aquí porque la verdad que yo llevo un tiempo queriendo traerte a este programita, entre otras cosas porque ya estamos haciendo cosas juntos y de hecho hablaremos luego si quieres algo de esto. Pero bueno, si quieres, antes de arrancar, una cosa que me gusta hacer con todos los estudios que vienen, con todas las personas que se presenten, es, o sea, que vienen a las entrevistas, es pues presentarse un poquito y contar muy rápidamente pues qué es lo que hacen y qué es lo que, o sea, y qué son, básicamente, ¿no? Vale, perfecto. Mi nombre es Eleanor Menéndez. Yo soy la mesa de trabajo de la parte de comunidad y eventos en la Asociación Canaria de Videojuegos y también la fundadora de Astrava Entertainment, que es un estudio de videojuegos emergente en las Islas Canarias que tiene por concepto crear un impacto cultural y social dentro de las Islas Canarias, crear la mayor cantidad de impacto. También nosotros tenemos planteados a largo plazo crear un estudio a nivel internacional europeo, el cual se conforma de múltiples talleres y que cada uno de ellos se dedique al desarrollo de un proyecto distinto. Genial. Sí, la verdad que aspiramos a muchas cosas aquí, ¿no? Y no me cabe duda que van a salir adelante. Exacto. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a empezar hablando un poquito, si quieres, ya no solo de lo que está ocurriendo ahora, sino más bien de cosas que han ocurrido en el pasado. Hay una cosa que a mí me gusta mucho transmitir a nivel de industria, es que realmente para entrar en la industria no hay que estudiar videojuegos, no hay que, digamos, venir de un ámbito directamente, oye, pues estudia un grado de videojuegos, que también, que lo hemos hablado con algunos de los invitados, pero que realmente uno puede pivotar desde otras industrias, ¿no? Entonces, en tu caso, tú realmente no has estudiado videojuegos como tal, sino que tienes una historia en la que has estado moviéndote más por el ámbito tecnológico, por ámbitos, digamos, de otro tipo de industrias. Me gustaría un poco que me hablaras de esto y, digamos, el momento en el que tú, de alguna forma, empiezas a reconducir tu carrera profesional a este entorno del videojuego, que es lo que estás ahora mismo. Vale, pues es una historia muy interesante, David, porque son muchísimos factores los que están en juego. Pero realmente he conocido muchísimos profesionales dentro de la industria que no necesariamente han estudiado una carrera afín a los videojuegos para poder estar dentro de ella. Por ejemplo, hay un artista que trabaja para Creative Assembly, senior, él estudió arquitectura y empezó así. Es una persona con un ojo que tú te quedas y lo ves y dices, wow, qué increíble. Pues realmente en mi caso fue un poco más de este deseo que he tenido desde que estaba pequeña inclusive. Ya teniendo 9 años de edad, yo ya estaba jugando con Macromedia Flash Player y estaba haciendo minijuegos con ActionScript. Y pues todo esto llegué a un punto donde la parte de interacción que me daban estas herramientas era un poco limitada. Y yo quería hacer siempre algo mucho más y más interactivo para los jugadores y no sabía ni tenía las herramientas necesarias para empezar. Me leí un libro completo de ActionScript teniendo 10 años de edad y luego como a los 12 años de edad tenía ya varias ideas de varios prototipos de juegos que quería desarrollar. Pero no conocía el concepto de lo que era un motor de juego o cómo era que podría empezar. Hasta que jugué un juego desarrollado por un español que se llama Star Wars The Video Game Menace, que por motivos de copyright ya ese juego no existe, no lo considero. Es un juego, digamos, como de página de minijuegos.com o algo así, ¿no? Básicamente, la cuestión es que como en ese momento estaba en Venezuela, pues yo tenía un problema muy alto y es que yo estaba muy hambrienta de los videojuegos, pero mi computador no era lo suficientemente poderoso como para poder ejecutar cosas muy poderosas. Así que los juegos que yo quería jugar realmente no tuve acceso a ellos. Sin embargo,
Yo me puse a descargar juegos de una página web que se llamaba, no era Taringa, era otra página web antigua que tenía un repositorio de juegos, porque en aquel entonces no existía ni Discord, ni redes sociales, nada por el estilo. Los Todo era a foros. punta de foros. Existía de todo foro, Entonces, efectivamente. sí, era otro, te lo juro, era otro mundo un poquito más por los 2000, era otra cosa. ¿Y qué es lo que ocurre? Que yo en estas páginas donde ellos publicaban y promocionaban a sus juegos, pues descubrí este minijuego que era un fan game a los videojuegos, era como que uno de los videojuegos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que yo me lo descargué, me pareció interesante y me lo terminé. Era como 20 horas de duración. Pues para ser ¿Qué un fue lo que fangame, ocurre? cuidado, De que Hostia. este señorito que se llama Dremic, este señorito que había creado este juego, él empezó con un juego normal de Star Wars, pero él cambió la historia para hacer una historia alternativa dentro del universo de Star Wars, donde tú para poder salvar al mundo tenías que jugar cada uno de los videojuegos más populares que se han creado. Entonces, dentro de este juego tenías a Zelda, tenías a Super Mario 64 versión 2D, tenías a, artistas de Rain World, tenías a Dragon Ball Z, tenías Mario Kart también, tenías de todo, tío. O sea, y estaban todos los juegos metidos dentro de ese videojuego y ese videojuego fue el que me inspiró a mí a desarrollar videojuegos. Fue como que en menos de 20 horas, tú, por ejemplo, tenías como que un alto nivel de qué era la industria de los videojuegos realmente, con un solo producto que tenía tantas cosas metidas de adentro, y era una chorrada, pero fue una de las mejores chorradas que jugué en mi vida. Y pues nada, al final cuando terminé de jugar ese juego, pues me veo que en la instalación del juego, la instalación estaba con el shortcut de inicio que decía RPG Maker 2000. Y eso me picó un poquito la curiosidad cuando leí el nombre Maker, o sea, que tú puedes crear Maker. juegos. Entonces, pues hice una pequeña investigación y me encontré con que existía, estaba recién salido, el RPG Maker 2003 y el XP, de hecho, estaba el XP súper recién salido del horno. Y lo primero que hice fue descargármelo en un foro pirata, porque, claro, todos nosotros allá en Venezuela es todo pirata, y pues me lo descargué pirata y empecé a desarrollar un proyecto que a lo largo de un año lo terminé y luego lo publiqué en un foro y pues recibí, creo que fue un rechazo muy grande que realmente me deprimió y me desmotivó mucho. Fue como que para mí ese primer contacto con un fracaso muy, 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 muy fuerte. Me dijeron que el juego era básicamente una ñoña, que era horrible, que te faltaba mucho aprender muchas cosas y bueno, de todas maneras era una persona que tenía 12 años de edad cuando publiqué ese juego y pasé como un año más o menos en depresión. Justamente en ese punto yo entré en el liceo militar, en la aviación, y pues el lugar era un poco más restringido porque era un liceo semi-internado, por lo cual yo estudiaba unas 12 horas al día más o menos, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y cuando llegaba a la casa, lo primero que hacía era abrirme el RPG Maker y ponerme a programar. Entonces, claro, luego de esto, luego de que pasó un periodo de tiempo de depresión, lo primero que hice fue, voy a mejorar. Así que empecé a ver tutoriales en todas partes sobre animación, pixelar, tutoriales de iluminación, ambientación, sonido y también la parte de programación. En la parte de sonido se me hizo un poquito más fácil porque yo vengo tocando piano desde los 4 años de edad y pues era un talento que tenía conmigo nato y que podía integrarlo dentro de mi juego. Era la parte del audio, era algo que me fascinaba muchísimo. Y también en la parte de animaciones, pues me puse a hacer algunas animaciones en pixelar para mi proyecto y empecé a coger recursos de todas partes por internet para poder armar mi proyecto. Y realmente fue, siempre la gente subía en los foros sus recursos de RPG Maker, tilesets, butlers, todo tipo de cosas, partículas, y pues todo esto lo ponía dentro de mi juego. El único problema que tenía yo con el RPG Maker era que el XP tenía muchísimas limitaciones. Y una de las cosas que quería que mi juego tuviese, que me inspiraba mucho, era la parte de la iluminación. Porque el RPG Maker es demasiado, demasiado limitado. Así que me puse a hacer un poco de estudio sobre otros tipos de juegos que eran similares a los míos, hechos con RPG Maker, que tenía un poco más de iluminación, y me puse a echar un poco de coco.
Hasta que al final lo que hice fue salir con una solución de 2 fases de iluminación dentro del juego. Una con Photoshop, cogía los mapas, los pre-renderizaba y luego le ponía la iluminación encima de ellos. Y después dentro del motor de juego creaba unos tilesets con 2 capas para poner la tercera capa, como si con una zona de iluminación donde tú podías ponerlo de manera dinámica. Y luego lo que hice fue que esto lo pasé a un autotile, un autotile que permitía que tú pudieras que la iluminación hiciera como que un efecto de disipado. Entonces era como que si la iluminación fuera dinámica y en tiempo real. Luego le añadía esto, un motor de sombras en tiempo real, y pues el resultado se veía suave, o sea, quedaba genial. ¿Cuál es el problema? Que RPG Maker, como es un motor que funciona con GDI Plus, el cual es un motor que funciona básicamente con el procesador, no con la tarjeta de video, pues hacía que el juego corriera a 10 FPS por segundo. Entonces ahí fue cuando vino la parte de optimización y realmente fue un proyecto muy grande que me tomó unos 4 años en terminar. Pasé desde mis 12 años de edad hasta los 16, 17 años, creo, más o menos. O sea, ¿y tú crees que, perdón que te interrumpa, ¿y tú crees que esta experiencia, digamos, a nivel, pues claro, esto es tu primer contacto con desarrollo de videojuegos, ¿tú crees que esto de alguna forma es lo que después te lleva un poco a entrar más en esta parte más tecnológica? Porque después realmente tú no te dedicaste a videojuegos hasta un poquito más tarde, profesionalmente, digamos, sino que digamos... ya te comento sobre eso. Sí, porque mira, fíjate, ¿qué es lo que pasa? Que después de que terminé ese proyecto, al final terminé con un juego con 3 finales distintos, y creo que eran más de 8 horas de duración completa. Y pues lo lancé un poco en los foros y toda la cuestión, obtuvo muy buen feedback sobre ese proyecto. Realmente fue una de las cosas que más ¿Cómo se llama? dio. Perdón, ¿cómo se llama el proyecto? Porque no lo has comentado. Verdad. Se llama Rebirth, The Rise of a Hero. Renacimiento, la salida, como que el nacimiento de un héroe. Y realmente lo llamé Rebirth, y esto es algo muy gracioso realmente en toda mi vida, porque casi todos mis proyectos que he creado tienen nombres relacionados al renacimiento, al volver a salir de las cenizas y todo el estilo, porque siempre que empiezo a desarrollar videojuegos y hago un proyecto grande, empieza así. Empieza desde el caos, desde el fracaso. Desde el fracaso siempre sale algo nuevo. Entonces, claro, de ahí fue donde salió el nombre del proyecto y obtuve muy buen feedback sobre esa parte. Yo luego de esto, después de que hice ese pequeño lanzamiento, al final ese juego no lo pude terminar al 100%, bueno, temas del TDAH, pero cuando me refiero a 100% era que me di cuenta también de que un juego tú nunca lo terminas. Siempre hay un cuarto, como un espacio para expandir ese proyecto. Y más adelante como ocurrió es que me inscribí en un concurso en la Universidad Central de Venezuela, de hecho, un concurso de desarrollo de videojuegos por una semana. Y pues allí empecé a desarrollar un pequeño proyectico que se llamaba Discordabat. Y era un concurso, básicamente con 16 estudios distintos y cada uno estaba haciendo un juego. Pues resulta ser que ese proyecto se ganó el primer lugar en la Universidad Central de Venezuela. Fue una locura el cómo lo desarrollé, porque yo pensé que realmente no iba a ganar nada. Yo pensé que esto no lo iba a lograr. Y tuve muchísimos obstáculos. De hecho, me acuerdo que el último día yo no dormía, yo le puse todo de mi alma para poder terminar ese proyecto. Y pues nada, terminé con un RTS híbrido. Lo construí en Construct 2, de hecho. Fue un RTS híbrido con un juego de arcade. Mezclé las ambas cosas y pues quedó súper, súper guay. Pues luego de esto, ¿qué pasó? De que empecé lo que se llama Reinvention Video Games. Tenía 17 o 18 años de edad, de hecho, cuando empecé Reinvention. En ese entonces, pues inicié esto con 3 socios y teníamos pensado hacer un shooter 2D con animaciones tradicionales, que primero se llamaba El Noveno Ferrocarril y después terminamos llamándolo Chaos Dimension. Ese proyecto, pues empezamos a desarrollar como que una especie de prototipo y llevamos ese prototipo a la primera feria Game Expo en Venezuela, porque me hicieron una invitación y pues di una charla sobre los proyectos que nosotros estábamos haciendo, y ya en ese entonces ya estaba un poco más madura en la parte del desarrollo porque estaba probando con distintos motores de juego, ¿vale? En aquel entonces ya yo sabía usar Construct 2, en aquel entonces, que era un motor de HTML5,
y también había trabajado con el motor Essentel, que era un motor escrito en C++. No sé si todavía ese motor existe, pero básicamente fue un motor de videojuegos creado para hacer MMO y era un motor muy versátil. Luego de ahí aprendí a usar Blender y a usar otro tipo de herramientas. Hice un curso de AutoCAD, de hecho. Y cuando llegué a la Game Expo, pues fue una locura porque teníamos allí, estábamos exponiendo más de un proyecto. Yo puse allí Rebirth, tenía pensado hacer una versión 2 de Rebirth y habíamos puesto también la demo de nuestro proyecto. Yo creé como una especie de launcher donde cada jugador venía, seleccionaba el juego que quería jugar y ellos jugaban el proyecto. Luego nosotros hicimos un arbolito donde ellos ponían notas sobre qué era lo que le encantaba, qué fue lo que le gustó del juego y toda la cuestión. Realmente tuvimos un feedback muy positivo con todo esto. Y también luego de esto hicimos varias presentaciones en Anime Sekai, por ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó? Que mucho más adelante ya nosotros teníamos que formar la asociación y necesitábamos de hacer un Kickstarter para poder tener un financiamiento inicial para poder empezar. Aquí fue cuando todo se nos fue hacia abajo. Porque, ¿qué ocurre? Que unos meses anteriores a la Game Expo hubo una situación política complicada con Chávez. De hecho, él básicamente decidió quitar los videojuegos de la existencia en Venezuela. Claro, esto Eli, perdona que te interrumpa, porque es una cosa que seguramente a la gente que nos está viendo le va a flipar. O sea, yo esto te he conocido hace no tanto y yo no tenía ni idea, pero ahora mismo, a día de hoy, si no me equivoco, en Venezuela, los videojuegos, si no me equivoco, están... O sea, lo que es la creación de videojuegos está prohibida por ley. Sí, es prohibida, exactamente. A día de hoy todo. A día de hoy. Está prohibida porque está prohibida, y te digo, perdona que te interrumpa, está prohibida porque la ley, como se creó, dice que no se pueden crear o promover o nada por el estilo que tenga que ver con videojuegos violentos. ¿Qué es lo que pasa? Que para esa ley, cualquier cosa, hasta un Mario, es un videojuego violento. Ahí está el problema base de toda la cuestión. Claro, y esto supongo que, o sea, claro, tú que habías empezado no, ya llevabas realmente de los 10 años haciendo videojuegos, que era un poco tu centro de trabajo y de expresión, de repente un día para otro te dicen, no, escucha, ya no se pueden hacer más videojuegos. Claro, ¿qué haces a partir de ese momento? Porque... Exactamente. Pues en ese momento, te digo, yo estaba en un periodo un poquito... Es complicado de explicar porque yo nada más era una persona venezolana, no tenía otra nacionalidad. Y pues tenía una situación con mi padre porque él me abandonó teniendo 2 años de edad, yo nunca lo conocí realmente. Y aquí es donde ocurrió algo increíble. Lo primero es que con mis socios al final tuvimos una discusión y todo el proyecto se nos fue para abajo. Y pues me quedé yo con Angelo, que era mi cofundador, que él me había comentado de que tenía el interés de seguir trabajando conmigo a largo plazo y de poder lanzar un proyecto a la larga. Y pues con él empecé a trabajar en otros proyectos alternativos, todo desde open source, desde internet, proyectándonos de manera internacional. Queríamos participar en en festivales de videojuegos independientes en Estados Unidos, pero por las leyes de las leyes internacionales también ellos decían no pueden participar países que están vetados por Estados Unidos, como por ejemplo lo era Cuba o Venezuela. Y esto era como que la barrera que me ponía todo esto, era complicadísimo. Yo dije, bueno, pues la solución sería nosotros emigrar para alguna parte, pero con un pasaporte venezolano puedes soñar muchas cosas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues mi socio, por suerte, él era hijo de una familia italiana, pues aquí lo que nosotros pasa es que los venezolanos todos somos hijos de inmigrantes. Esto es que básicamente debido a la Guerra Civil Española, debido a la Segunda Guerra Mundial, todos nuestros padres y nuestros abuelos pues se emigraron de España o de Europa, emigraron para Venezuela. De hecho, perdón, que te interrumpo un momento porque esto merece una pequeña anotación. Ahora volveremos con eso, ahora que estás viviendo en Tenerife, de hecho, muchos de los que vivimos aquí, nuestras familias en algún momento fueron a Venezuela y muchas volvieron a Canarias. Sí, exacto. Hombre, se decía, ¿no? Se maldecía que, bueno, Venezuela era como la 8ª isla. Exactamente. Eso lo escuchaba yo muchas veces hace años.
Exactamente, sí, 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 era antes en Venezuela, era como que un paraíso, había muchísimas cosas positivas sobre el país y bueno, como todo, había sus cosas negativas, pero se estaba trabajando en el desarrollo, era un país que tenía un futuro muy prometedor a nivel comercial realmente. Lo que ocurrió más que todo es la parte de la política, pues bueno, ya esto fue un desastre al final de cómo resultó todo. Pero la cuestión es que nosotros estábamos en una situación donde cada día que pasaba, nosotros íbamos perdiendo dinero a la inflación y era una hiperinflación loquísima. Y al mismo tiempo que íbamos perdiendo nuestro valor a la inflación, era imposible básicamente irte del país con visa porque nunca vas a tener los recursos para poderlo realizar. ¿Qué ocurre? Que un día me llamó mi padre y yo no sé quién le dio mi número de teléfono a mi padre y mi padre me dijo que él me iba a reconocer como su padre y que me iba a dar, me iba a dar su apellido realmente. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que pasa? Que eso fue teniendo 20 años de edad y estuve, cuando hice todo el trámite, estuve a un mes de perder la nacionalidad española porque mi familia es asturiana, casi todas ellas. Entonces, claro, mi padre de Asturias y toda la cuestión, él me dio la nacionalidad y pues me fui al consulado español de inmediato a pedir esa nacionalidad. Y luego que obtuve la nacionalidad española, pues mi tío tenía un tío que vivía en Inglaterra, él decidió ayudarme, apoyarme, comprándome el pasaje para Tenerife, de hecho. Me lo compró primero para Tenerife y después me compró uno para Londres. ¿Qué pasó? Llegué primero a Tenerife, tomé el vuelo, vendí todo lo que tenía, vendí mi teclado, mi computadora, vendí todo y con todo lo que vendí me quedaron $100 en el bolsillo y me fui así de humilde volando del país. Cuando llegué a Tenerife y pues llegando a Tenerife me di cuenta de que la situación está ruda y yo como estaba muy hambrienta de toda la cuestión de los videojuegos, pues no sentía que estaba lista como tal. Entonces le dije a mi tío, tío, aquí realmente emprender videojuegos en Canarias lo veo rudo porque no hay nada. O sea, me voy para Londres de una. Y pues como al mes después de haber sacado mi DNI, me fui a vivir a Inglaterra. Y en Inglaterra, pues empecé desde cero realmente. Ni siquiera estaba trabajando en lo que me gustaba. Yo llegué a Inglaterra, como no pude terminar mis estudios, estaba en Venezuela estudiando ingeniería en sistemas y al final lo tuve que abandonar en el segundo año. Me vi muy forzada a abandonarlo por la situación. Llegué a Londres lavando platos realmente. Trabajé en restaurantes por un muy buen tiempo. Restaurantes, bartender, me fui por esa parte. Y qué es lo que pasa es que cuando uno tiene un hambre por algo, uno nunca lo abandona. Mi socio después se vino un año más adelante y yo mientras estaba, cuando me daban a mí breaks de una hora en el trabajo, yo me ponía en el break a programar y a estudiar programación todos los días y diligentemente lo hacía. Y llegó un punto donde ya pasé a estar trabajando un tiempo parcial y trabajando en tiempo parcial fue cuando decidí cofundar con mi socio Reinvention Video Games, que era otro estudio de videojuegos independiente, emergente desde Inglaterra, y luego fundamos Nitro Web Creations, que era un estudio de desarrollo web. El propósito de Nitro Web Creations era básicamente, pues, como yo tenía un poco más de experiencia también desarrollando páginas web, sobre todo porque mis tíos me dieron una mentoría sobre cómo manejar páginas de WordPress, pues empecé por allí, por esa parte, y empecé a hacerle páginas a pequeños clientes. Un amigo mío que era actor, se llamaba Omar Shaker, me había comisionado una página web para él, y pues eso me dio una gran experiencia sobre el desarrollo web a alto nivel. Y poco a poco fui transicionando de la parte de pasar de lavando platos a hacer páginas web y desarrollar videojuegos en tiempo parcial. Pues con Reinvention Video Games conseguí en Londres a una mentora de negocios que estuvo conmigo apoyándome en los pasos iniciales de mi proyecto. Y hice una campaña para poder conseguir un equipo de voluntarios para poder trabajar. Era muy pequeño. Al final tomamos a 3 personas e intentamos hacer como que un alto nivel visión de Chaos Dimension, pues queríamos hacerlo. Y de tanto esfuerzo al final no se dio, porque por la inexperiencia, más que todo. El proyecto era muy ambicioso para 2 manos, 3 manos realmente. Y Angelo era un socio que estaba aprendiendo arte
y él lo tenía que hacer todo, no solamente era el arte del juego como tal, era el arte conceptual, era la parte del 2D, la animación, el rigging, toda la cuestión. Yo intenté ayudarlo con todo lo que yo tenía en mis manos, todo lo que pude conseguir. Aprendí muchísimas cosas gracias a él, porque estuve con él 24/7 trabajando. Mira, así hacemos el rigging, así movemos otro. Estaba viendo su proceso de aprendizaje y luego integramos todo esto en Unreal Engine. Empecé a trabajar en proyectos en Unreal Engine. Desarrollé varios plugins para Unreal Engine, de hecho, también. Desarrollé un plugin de tabla de decisión de booleana, porque me gusta mucho la álgebra booleana, algo que me encanta. Y también desarrollé un motor de simulación de proyectiles. Al final nunca lo pude lanzar al store porque un día tuvimos un evento y los discos duros donde estaban esos plugins explotaron. Vaya por Dios. Entonces, Vaya por Dios. yo perdí básicamente todo el código y fueron meses y meses de desarrollo de todo el sistema de proyectiles. Y cuando lo que medio recuperé con una herramienta de recuperación era puros caracteres, Claro. estaba todo destruido. O sea, un poco por resumir, realmente tú, ya cuando emigras a Reino Unido, en este caso, que estuviste ahí, pues si no me equivoco, más o menos 2 años, digamos que ahí formaste 2 cosas, ¿no? Formaste un estudio de videojuegos, que era este que estás comentando, que al final pues no salió adelante, pues, que es normal, ¿no? Porque esto es una cosa que hemos comentado con algunos de los estudios que han venido aquí, ¿no? Que, o sea, esto es algo que hemos comentado aquí algunas veces, esto no lo vas a cortar, ¿no? Una cosa que hemos comentado mucho es que inherente al emprendimiento está el fracaso y es normal, y esto es una cosa que yo creo que es interesante que también la gente entienda, y es que cuando uno monta un estudio, a veces el overscope, ¿no? Que también lo hemos comentado con algunos, es algo que puede ocurrir, especialmente cuando estamos empezando, y que nos sirve para eventualmente darnos cuenta de dónde están los límites, ¿no? Entonces tenías este estudio de videojuegos que, bueno, que murió básicamente, y después en paralelo tenías esta empresa de desarrollo web, que es lo que sí más o menos te mantuvo durante un tiempo trabajando. De hecho, si no me equivoco, acabaste trabajando para pues, la Cámara de Comercio de Londres, si no me equivoco, y para gente así, para empresas, digamos, bastante potentes, ¿no? Esto está bastante guay. Lo que me gustaría preguntarte es, aparte de esto, tú en Londres estuviste también organizando, pues digamos, actividades, o coordinando, o echando un cable, mejor dicho, bueno, todo, en realidad, con respecto a eventos de comunidad, ¿no? Es que es algo que a ti te gustaba bastante, entiendo. ¿Puedes hablarnos un poquito de esta parte también? Pues vale, básicamente una de las primeras cosas que pasaron era de que en Londres, un poquito antes del Brexit, de hecho, la industria de videojuegos indie estaba en un boom y todo estaba empezando. Y una de las primeras cosas que me motivaron a mí era siempre la parte de los eventos. Empecé primero haciendo búsquedas por Meetup y luego búsquedas por Eventbrite y toda la cuestión. Estaba tratando de ver eventos de emprendimiento y todo el rollo. Pues fíjate que fui a muchos eventos de emprendimiento y el que le saqué mucho más valor fueron los eventos de desarrolladores de videojuegos independientes. Porque la comunidad de desarrollo indie es una comunidad muy abierta y que te hace sentir como que si estuvieses en casa. En cambio, una comunidad de negocios están allí para sacarte el dinero, por decirlo así. Entonces, claro, no era tan abierta, no era tan soportiva, o no ayudaba tanto como realmente uno quisiera. Y pues nosotros empezamos con la parte empecé a ir al Game Dev Launch en Londres con Jay Limchascu, una gran amiga mía. Y ella fue la persona que trabajó en el soundtrack de Dragon Fin Soup, un juego que salió en Kickstarter hace un tiempito atrás. Y es una profesional de la música, súper genial, les recomiendo que la busquen. Pues básicamente empecé a involucrarme mucho con su comunidad, empecé a ir a los eventos, empecé a apoyar un poco en esa parte. Y también con mi mentora de negocios, pues mi mentora realmente no tenía un background en la industria de los videojuegos, es que es muy difícil, y esto lo digo a nivel empresarial y versus el nivel de los videojuegos, es muy difícil conseguirte en el mundo ejecutivo a alguien que realmente entienda o sepa sobre los videojuegos. Por lo cual, es muy difícil también conseguir inversión para un proyecto de videojuegos simplemente porque es difícil de entender. ¿Sabes? Los modelos de negocio y toda la cuestión es muy difícil de entender para el inversor promedio. Tienes que tener a alguien que realmente esté involucrado o tenga ese conocimiento dentro de la industria de los juegos. Pues estaba en un grupo de emprendimiento para personas de color, porque en Inglaterra hay una cuestión que no vas a ver en Venezuela o que no vas a ver aquí en Canarias, que es que
hay mucha segregación a nivel de raza, inclusive, hay mucha segregación con personas de color, con personas blancas. Y para las personas de color, pues tienen un problema para la hora de acceder a financiación y a la hora de obtener, de sacar sus proyectos hacia adelante. De hecho, vi muchísimas cosas que a mí me dejaron boquiabierta con ese respecto, porque el choque cultural fue muy fuerte para mí, porque yo vengo de un lugar donde todo es inclusivo, todos son bienvenidos, realmente el color que tú tienes no importa, ni nada por el estilo. Algo donde me vienes diciendo de que si tú por tener un color distinto es mucho más difícil conseguir inversiones para tu proyecto, ¿no? Pues mi mentora, que se llama Michelle, ella también, por sus servicios, en cambio, por sus servicios, yo ofrecí ayudarla a ella en la parte de los eventos, con los eventos que ella estaba organizando. Entonces, la ayudé un poquito con el desarrollo de su página web, la ayudé un poquito cuando estaba yendo a los eventos, a hacer a las personas que se sientan bienvenidas y toda esa cuestión. Y bueno, al mismo tiempo, pues empecé a ir a los indie pops de meetups de las noches, pues conocí a muchísimas personas en la parte de la comunidad del desarrollo de juegos, fue muy guay. Fui a muchísimos eventos en Londres también, sobre todo conocí a muchos publishers, hablé con Greenman Gaming, que estuvieron un poquito interesados en nuestro proyecto, pero al final todo fue wow. Pero realmente fue una aventura muy interesante, fue una aventura muy interesante, y ese contacto con la industria de los videojuegos en Inglaterra me dio una mejor perspectiva para entender mejor no solo el desarrollo de los videojuegos a nivel del desarrollador, pero también a nivel de negocios y a nivel de comunidad, a nivel de eventos, a nivel de qué es esto como un todo. Inglaterra luego mucho más adelante empezó a reconocer la industria de los videojuegos como una industria crítica porque la cantidad de dinero que generaba en Inglaterra, porque hay estudios grandes, en Inglaterra tienes a Rockstar, en Inglaterra tienes los estudios de Peter Molyneux, por ejemplo, tienes a EA, tienes a Ubisoft, tienes también a Sega, tienes el Sega Brentford, inmenso. Bien, Romero Games por allí, Sí, está Ninja Theory, o sea, hay sí. un montón de hecho, me hace gracia, macho, porque yo estuve hace un año así, Ujú. estuve por Londres, man, y tú imagínate la casualidad, o sea, la cantidad de gente que tiene que haber en Reino Unido haciendo videojuegos, que yo me metí en Ujú. un tren y había gente de un estudio de videojuegos hablando al lado mío. Sí. Pero era como Sí, sí, muy sí. fácil encontrar a esa gente que entra en la industria, es que hay mucha amiga allí. Sí, 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 exacto. Hay muchísima movida en Inglaterra. El problema es que es un poco más de, no sé si un problema social, pero es más un problema de que como Reino Unido es un país muy competitivo y el sistema es muy distinto, sobre todo distinto con España, pues entrar en la industria de los videojuegos desde el Reino Unido es muy complicado, ¿sabes? Es muy difícil, porque necesitas una fuente, necesitas comer, básicamente, necesitas comer y poder trabajar. Y como los costes de vida son muy altos, todo el mundo está todo el día corriendo, corre, que corre, que corre, que corre. No solamente eso, sino que el tiempo de las personas es muy preciado, debido a que si tienes a un amigo, como mucho lo vas a ver una o dos veces al año, y si es que queda porque todo el tiempo, todas las personas están trabajando y ocupadas. O sea, por eso es que digo que es muy difícil empezarlo desde el Reino Unido si no tienes una experiencia previa. También hay otro problema, que es un problema interno en la industria de los videojuegos y los inversores, y es que los inversores no quieren invertir en riesgo. Como me parece una total boludez, porque realmente cualquier negocio que vayas a emprender tiene un riesgo. Simplemente es que hay un sentimiento como tal de no invertir tanto en proyectos de videojuegos porque han habido muchos proyectos fallidos de videojuegos que se han invertido. Pero esto ha hecho que pues se hagan muchísimas estrategias que de hecho es un reflejo un poquito de cómo está la industria del videojuego ahorita, con la parte de la monetización, con la parte de que salen juegos con los precios que no son, o monetización que no es, o mecánicas predadoras, o simplemente la locura de free to play en mobile y todo esto. Y realmente un sentimiento un poquito una reflexión sobre el capitalismo al alto nivel y al que los inversores cuando se ponen tan exigentes que nos quitan a nosotros de nuestro poder de la creatividad como tal, que es lo que nos permite conectar con nuestra audiencia, remueven ese factor y le ponen el factor de negocio, 80% factor negocios y 20% juego, ¿vale? Para mí la fórmula perfecta sería una fórmula que incluya 50% juego, 50% monetización, o equilibrar las cosas un poco.
porque el equilibrio es donde está la clave de todo. Si no equilibras todo, pues tienes 80% negocio, 20% juego. ¿Qué ocurre? Es que creas un modelo donde hay mucho churn rate, que se llamaría que es la cantidad de personas que dejan de jugar el juego después de cierto tiempo, después de un mes, por ejemplo, y luego tienes que estar invirtiendo mucho marketing todo el tiempo para atraer nuevos jugadores. Y es un proceso que se repite y se repite y se repite. Y hay modelos de negocio adaptados a este modelo, donde ellos asumen que básicamente un porcentaje alto de tu población vaya a dejar de jugar ese juego, pero tratan de sacarle dinero a esa gente antes de que esas personas abandonen el juego. Entonces, bueno, es una locura realmente. Y para mí también me dio como que ese conocimiento, ese entendimiento de que, ¿qué es lo que quiero hacer yo dentro de la industria de los videojuegos? ¿Esto se trata solamente de hacer juegos porque me gustan los juegos? ¿O esto se trata también porque quieres hacer un impacto? Eso también me dejó muchas cosas. Y eso es lo que, precisamente esa es la clave de lo que nos lleva un poquito a donde estamos hoy, ¿no? Porque digamos que después de 2 años, si no me equivoco, es cuando tienes estas experiencias en general en Reino Unido, que de hecho entiendo que conservas bastantes de los contactos, bastantes amistades que has tenido allí, tanto de la creación de eventos y demás. Hay un momento que dices, mira, voy a deshacer mis pasos y voy a volver a Tenerife, que fue el primer puerto en el que aterricé cuando, digamos, hiciste esa migración, se dice, ¿no? Sí. Y ahora estás aquí. O sea, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué de repente en Tenerife? ¿Y qué es lo que está ocurriendo en Tenerife? Pues te comento. A ver, ese cambio estuvo en contra de mi voluntad. Es curioso, pero realmente pasó un poco sobre las circunstancias. Luego en Londres cofundé otra compañía, fueron 3 compañías en total. La última se llamaba Popping Local y la cofundé con Nick Coxon, un socio mío, que es una persona, un tiburón de negocio, una persona muy enfocada, una persona muy íntegra, de hecho, y un perfil muy interesante. Pues hicimos muchísimos proyectos juntos y la verdad es que el enfoque fue más en desarrollar una aplicación hiperlocal que estaba empezando, era una industria que estaba empezando a tomar sentido en Londres, algo que no vemos aquí en Canarias. Pero básicamente en Inglaterra pues todo se mueve con Uber, todo está tan digitalizado y tan bien organizado que ya las personas, por ejemplo, no iban a los restaurantes, la gente pedía comida online, pedías una comida y a la hora la tenías en la puerta de tu casa, ¿vale? Pues de eso se trataba nuestra empresa, porque este cambio económico generó algo en el high street, en los negocios de la calle, y es que los negocios en la calle empezaron a desaparecer. Porque claro, porque ahora todo se movió online y pues nada más los que estaban registrados en estas plataformas eran los que tenían la oportunidad de sobrevivir. Nosotros se nos ocurrió la idea de crear una plataforma la cual podía hacer que todos los negocios locales de una área estuviesen dentro de una aplicación, el cual tú simplemente abrías la aplicación, seleccionabas el área donde tú vivías y bueno, y tenías acceso desde allí a cuáles son todos los eventos de ese lugar, tenías acceso a las ofertas comerciales que tenían esos negocios y también tenías acceso a toda la información de cada uno de los negocios y cada negocio tenía como que un espacio virtual, era como que un reflejo de lo que ofrecía su tienda en físico. Teníamos videos, tours virtuales y toda la cuestión, una sección de noticias, o sea, era todo esto. Hicimos crecer la marca, lanzamos flyers, bueno, fue una locura realmente. Creamos una página de Instagram, la escalamos a 4.000 personas, pero teníamos muchísimos usuarios. Teníamos más o menos unos 350 usuarios activos al día de nuestra aplicación. Y realmente fue súper genial. ¿Cuál fue el problema? Que aprendí un poco de los errores que hicimos en ese proyecto. Era que descuidamos mucho la parte comercial, nos centramos más en los clientes, nos centramos más en la parte de qué era lo que los clientes creían y menos me enfoqué en la parte comercial de los negocios, que eran los que iban a poner nosotros el dinero. Al final la empresa no estaba generando suficiente dinero como para sustentarse y quebró. Luego de que quebró, pues mis socios tuvieron un conflicto y mi socio, pues tuvimos una situación un poco difícil. Él me robó mis cosas y me dejó de hablar. Y yo por mi cuenta también, después de que quebramos, pues fue un periodo muy difícil. Yo de hecho terminé durmiendo en el sofá de mi amigo en Londres porque literalmente nos fuimos a la bancarrota en todo sentido, o sea, todo nos quebró. Luego de eso yo
decidí, empecé a trabajar otra vez como bartender y pues estaba mi madre aquí en Tenerife con una situación personal. Y yo dije, mira, vámonos a Tenerife por 3 meses, tenía pensado venir nada más por 3 meses, para ayudarla a ella, para apoyarla y pues yo estaba un poco más tranquila en esta parte. Pues cuando regresé a Tenerife, me enfoqué, empecé por esa parte y bueno, pasaron muchas cosas, pero una de ellas fue que yo me quebré del burnout, porque yo era una persona que en Inglaterra soy una persona muy dedicada al trabajo y yo trabajaba más o menos unas 16 horas al día cuando me dedicaba a lo que hacía. Y pues todo esto repercutió en mi salud y pues tuve muchos problemas de salud mental. Caí en una depresión fatal y pasé un año más o menos de baja. Sí, estuve un año de baja donde no estuve trabajando ni nada por el estilo. Lo que me quedó fue el trabajo con la Cámara de Comercio de Londres, del sureste de Londres, perdón. Y pues trabajando con ellos remotamente desde aquí, mientras así les podía proveer un poquito de soporte, pero llegó un punto donde mi salud mental no me daba ni siquiera para trabajar allí. Así que cerré toda la parte comercial, todas las relaciones comerciales que tenía con todas las empresas de Londres. Fue un punto para mí fatal. Estando aquí en Canarias, pues me conecté con la Fundación Ponos y fue gracias a mi psicólogo porque el dinero que yo tenía pensado invertir para devolverme a Londres y iniciar mi vida otra vez en Londres y refrescarlo todo, lo invertí aquí en pagar un psicólogo y salud, y bueno, mi salud, porque creo que empecé a darme cuenta que la salud era lo primero. Y pues mi psicólogo me ayudó muchísimo a replantearme las cosas en la vida. Empecé a darme muy de cuenta de quién era realmente y de cuáles eran mis prioridades y qué es lo que estoy haciendo. Realmente me di cuenta de que nací para hacer esto, nací para emprender, para desarrollar videojuegos, para emprender proyectos de alto impacto social. Esto era algo que nacía de mí, de manera personal. Y pues fue Ponos el que me conectó con la Global Game Jam del año 2024, creo que fue. Y eso fue mi primer contacto con Academy. Realmente todavía en ese entonces estaba en un punto de salud mental, pues pico, fatal, pero todo fue mejorando poco a poco hasta llegar al punto donde llegué hoy. Y realmente pues fue una cosa de que empecé queriendo quedarme aquí 3 meses y me quedé sin recursos ni siquiera para devolverme a Inglaterra. O sea, me quedé en una situación donde dije, wow, me había obligado a quedarme aquí. Pero que esto fue lo que me dijo el universo, es que, bueno, si estoy aquí es por algo. Y hay un dicho que es que tú tienes que jugar con la mano que tienes, no con la mano que tú desearías tener. ¿Sabes? Si estás en el desierto, vende arena, por decirlo así. Y pues esto me empezó a ayudarme un poco a reproyectarme y entender un poco mejor sobre las Islas Canarias y el desarrollo de los videojuegos, el cual viene a un punto clave porque en estos momentos es una industria emergente en Canarias que pienso y creo firmemente que va a tener muchísimo potencial en el futuro. O sea, lo estoy viendo desde este punto y va a ser algo grande. Y aquí es cuando me reproyecté un poco más a ayudar a que esto ocurra, a que la industria de videojuegos canarias realmente sea una industria inmensa, sea grande, que seamos reconocidos a nivel internacional. Y bueno, ahí fue donde empecé a escribir otra vez otro Game Design Document y me puse a rearmar todo de cero y se me ocurrió la idea de fundar Strava Entertainment hace unos meses. Me registré como autónomo en julio y empecé a trabajar con empresas en Holanda y otras empresas en Inglaterra y pues así me he estado sustentando por los momentos. O sea, Astral Entertainment, digamos, es un poco el fénix que resurge de las cenizas, ¿no? O sea, digamos que... Exacto. O sea, tu vida un poco ha sido... Es que me parece... La verdad que me parece un caso excepcional porque tú has sido una persona que, pues bueno, desde los 10 años has estado trabajando, porque has estado, digamos, haciendo todo tipo de proyectos de videojuegos. En un momento dado, emigras de Venezuela a Tenerife primero porque tienes familia aquí, después a Reino Unido. En Reino Unido montas 3 empresas. Las empresas, bueno, pues siempre pasa que cuando emprendemos pues las cosas tienen que terminar o pueden terminar o se pueden ir al churro, que le ha pasado a varios de los estudios, es normal. A mí, afortunadamente, todavía, aunque ya me he visto alguna vez un poco cerca de la picota, pero digamos que haces eso y en lugar de tirar la toalla, lo que haces es vuelves a Tenerife
Y aquí ya de repente vuelves de nuevo, te vuelve a salir este germen del desarrollo del videojuego, o sea, digamos, recuperas esa parte que tenías originalmente en Venezuela y montas un estudio que es Astrava Entertainment. Y este estudio tiene una cosa particular, que es lo que comentabas antes, que es como un estudio que busca hacer videojuegos que buscan algún tipo de cambio social, algún tipo de... O sea, como aportar un impacto o transmitir un mensaje o ayudar a gente que pueda haber pasado por situaciones como la tuya o que pueda venirle bien, igual que a ti te ayudó en su momento o que te dio, ¿no? Digamos, coherencia. Ese juego popurrí de Star Wars con el Super Mario aquel. Exacto, sí, sí, sí. Sí, bueno, de hecho, realmente hay varios puntos que me puse a enfatizar con Strava Entertainment. La primera cosa que hice fue que escribí un manifiesto con más de 13 valores distintos sobre qué es lo que nosotros vamos a hacer. Y para poder darnos una dirección completa sobre qué es lo que Strava Entertainment va a luchar por. Y una de las cosas que empecé fue por la parte de cuál es el estado actual de la industria de los videojuegos a nivel comercial, cómo esto se puede mejorar y cómo podemos nosotros dar el ejemplo para que otras personas puedan, o otros estudios puedan seguir nuestros pasos. En mi caso, pues varios de nuestros valores incluyen que nuestros consumidores, no abusemos nosotros de nuestros consumidores, no abusemos de nuestros desarrolladores, que nosotros tengamos responsabilidad social, que nuestro desarrollo sea inclusivo, que nosotros le podamos ofrecerles oportunidades a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, inclusive, o personas que se encuentran inclusive en situaciones de exclusión social. También varios de los puntos de nuestro proyecto sería la parte del desarrollo medioambiental, la parte de la creación de juegos al creativo 100% y a intentar no recurrir a estrategias tradicionales que usan los publicadores de videojuegos, como por ejemplo, sacan el Assassin's Creed 2, luego sale el 3, y luego sale el 4, y luego sale el Assassin's Creed 5, y el 6, y el 7, y el 8. No, estoy tratando de hacer algo donde cada uno de nuestros proyectos es una experiencia única y extensible. Es decir, que son proyectos y juegos que se van a extender a lo largo de los años y son una plataforma, un ecosistema por completo, donde las personas también, por cada cosa que ellos compran dentro del juego, ellos también estén aportándole a nivel social a la parte medioambiental. De hecho, esta semana hemos plantado nosotros más de 100 árboles. ¡Yes! Hicimos una pequeña contribución de 100 árboles a través de se me olvidó el nombre de la plataforma. Pero básicamente plantamos 100 árboles y nuestro plan a largo plazo es que por cada venta de una microtransacción de nuestro juego, pues nosotros vamos a donar parte de esas ganancias a plantar árboles. Pues porque Conozco, nosotros queremos reducir el impacto ahora que ambiental dices de esto, CO2 que se genera por la actividad de los videojuegos, que parece mentira, pero todas las actividades del desarrollo y el jugar videojuegos generan muchísimo impacto sobre el carbono de nuestro planeta. Estamos buscando soluciones porque, como te venía diciendo, Canarias es un lugar un poquito especial. Nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros estamos enfocándonos a que la energía sea renovable y esto nos va a permitir a nosotros a que nuestros servicios y nuestro estudio, todo nuestro desarrollo sea 100% renovable. Y también vamos a intentar reducir la cantidad de emisiones de carbono que los clientes que van a estar jugando nuestros juegos pues vayan a tener. Y también en el caso de que no sea posible, porque realmente hay gente que tiene sus computadores overclockeados al 100%, pues si ellos compran nuestros productos, ellos van a estar de igual manera contribuyendo al medio ambiente. te quería preguntar, y precisamente, o sea, Astro Entertainment ahora mismo ya está arrancando, ¿no? O sea, ya sois unos cuantos y ya estáis, creo que en preproducción de algo. No sé si es el Sí, caso, ¿se puede hablar un poquito de esto? sí, exacto. Realmente, mira, no hemos empezado las actividades de preproducción. La vamos a iniciar el 13 de enero, la tengo pensado. El problema principal era la parte de financiación, porque necesitamos un espacio de trabajo para nosotros poder iniciar nuestras actividades. Y estoy en estos momentos, pues estoy tratando de hablar con distintos inversores o tratar de aplicar para subvenciones para poder empezar nuestras actividades. En caso de que no lo podamos conseguir, pues creo que vamos a tener que trabajar todo de manera remota, pero lo vamos a ir haciendo poco a poco. Diseñé la estructura desde un inicio para que no necesitáramos desde el día cero un inversor para poder nosotros crear este impacto. Es decir, que si lo tenemos, pues bien, si no lo tenemos, pues nos apañamos con lo que tenemos. Esto sería la idea. Por los momentos tenemos a un equipo de 10 personas. Es un equipo grande, multifacético, de hecho. Hay muchísimos estudiantes y también hay veteranos en la industria de los videojuegos.
Jay School, que era la persona que me inspiró mucho en la parte de los eventos en Inglaterra, pues ella va a estar con nosotros haciendo la música de nuestro juego también. Y también cuento con el talento de un productor musical del cine que se llama Marcos Nava, que es una tremenda persona para la parte auditiva. De hecho, estamos enfocándonos en la parte del audio y la parte del diseño del juego para que sea también inclusivo a nivel de accesibilidad. Nosotros queremos tener un estándar a un nivel de estándar de Forza Horizon en términos de accesibilidad. Claro, no creo que vayamos a llegar a este nivel de Forza Horizon con todo esto porque poner accesibilidad a tu juego es dinero. Pero tratar de llegar y sentar las bases desde el inicio para poder tratar de llegar a un estándar alto posible. He trabajado con personas que sufren, por ejemplo, de problemas de deuteranopia o tripanopia y ¿qué es lo que ocurre? De que jugando con personas con deuteranopia me doy cuenta de que inclusive League of Legends, que es un juego que tiene filtros de colores y accesibilidad y todo el rollo, no es suficiente los filtros que ofrecen los juegos para que estas personas puedan entender el juego. Como resultado es curiosísimo, pero las personas que tienen deuteranopia o tripanopia tienen mucho menor elo porque las personas que no tienen discapacidades pueden visualizarlo todo. En el cambio ellos tienen problemas para visualizar habilidades, skill shots y toda la cuestión. Entonces se le dificulta mucho. Y la idea de la accesibilidad dentro de los juegos es nivelar esto para que todos puedan disfrutar la misma experiencia y darle esas acomodaciones, porque la idea sería crear acomodaciones dentro de nuestro juego para que ellos puedan disfrutar la misma experiencia que disfrutamos todos, las personas que no tienen ninguna discapacidad. Qué guay. Sí. Sí, o sea, digamos, claro, o sea, es un poco, al final hacemos juegos para que la gente los juegue. Y yo digamos que es la única clave de todo esto, ¿no? Bueno, quería preguntarte ahora, o sea, ya con esto podríamos ir... Me acabo de fijar en el techo y parece que está como cayéndose, pero no quiero asustarte, Geray. Espero que no. Bueno, el caso es que quería hablar precisamente por esto, ya no tanto de bueno, los videojuegos en los que estás trabajando, que bueno, que ahora mismo sabemos que algo hay por ahí, pero más bien ya digamos por la parte de comunidad, ¿no? Y con esto vamos a ir un poco cerrando la entrevista porque podríamos estar hablando aquí hasta mañana, pero tampoco tenemos tanto tiempo. Entonces, hay una cosa que quería preguntarte y es que hace poco has entrado a trabajar o a colaborar con la Asociación Local de Videojuegos, Acadevi, si quieres ahora puedes hablar un poquito de ello, en todo lo que tiene que ver con organización de eventos. O sea, ¿por qué organizar eventos? ¿Por qué crees que puede ser esto interesante? ¿Por qué te interesa a ti organizar eventos? ¿Por qué los hacías ya en Reino Unido? O sea, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Qué crees que tiene interesante esta parte? Tío, a ver, ¿cómo explicarlo? Pues empezaría por lo siguiente, y es que cuando yo me registré como autónomo, una de las primeras cosas es que para mí obtener contratos de desarrollo a largo plazo es complicadísimo si tú no tienes una red de negocio. Y esto es algo que yo venía aprendiendo ya desde el Reino Unido, porque la parte del networking es algo que yo hacía trivialmente todo el tiempo. Y entrando aquí en Canarias, haciendo búsquedas por Google, haciendo búsquedas por todas partes, me encuentro con que aquí no hay nada. Y no es que no haya nada, es que simplemente aquí no se encuentra esa divulgación masiva como lo tienes en Inglaterra sobre los eventos y toda la parte de la comunidad. Y pues una de las primeras cosas que empecé como profesional es, ok, perfecto, yo voy a empezar como emprendedora, pero ¿qué hago yo sin una red? No haces nada. Entonces, pues me planteé la idea de seguir los pasos de Jade, porque Jade me inspiró mucho a mí para la parte de eventos. Yo dije, bueno, si no existe algo, pues créalo tú. Y ahí fue cuando me ocurrió la idea de empezar como a hacer una queda mensual y pues ahí empecé a tantear algunos planes o de qué manera podría trabajarlo. Y pues estuve en paralelo trabajando esto con mis psicólogos también y ellos me dieron algunas herramientas para poder empezar. Pues, ¿qué pasa? Que aquí fue cuando me puse en contacto con la Asociación Canaria de Videojuegos y ellos me ofrecieron a mí una oportunidad de hacer los eventos dentro de la asociación. Y lo cual me pareció mucho más interesante porque algo que tengo en mi filosofía es que cuando se tiene que trabajar como industria, hay que estar todos juntos. Si no trabajamos juntos para una meta, no vamos a hacer nada, no hacemos nada fragmentando las cosas, hacemos las cosas mejor todas juntas. Y ahí fue cuando yo decidí unirme. Pues lo primero que pasó fue el síndrome del impostor, porque es para mí como una primera oportunidad, pero también es algo que a pesar de que lo había hecho, no era a un nivel donde yo era la que organizaba directamente estas cosas. Y pues la única experiencia que tenía previa
era muy básica. Entonces, una de las primeras cosas que me llegó fue el síndrome del impostor y dije, pero bueno, ¿cómo hacemos para poder proyectar toda esta parte? ¿Y cómo hacemos para ayudar a la Asociación Canaria de Videojuegos lo mayor posible? Pues en este caso yo he estado dando lo mejor de mí, 100%, como siempre, para, para poder ayudarlos con la parte de eventos. De hecho, ahorita vamos a hacer una quedada navideña y pues ha sido también un trabajo en conjunto. Me ha costado muchísimo, por ejemplo, acostumbrarme a trabajar con un equipo pequeño porque también es otra cosa que yo como programadora, con tanto de los proyectos, muchísimos de mis proyectos no he trabajado como tal en equipo, así que ha sido una de mis debilidades de poder delegar trabajo y de poder trabajar con un equipo de esa manera. Luego está la parte de que como tengo tantas relaciones en Inglaterra, me gustaría acercar Inglaterra a las Islas Canarias, porque es un punto estratégico con el que nosotros podemos reforzar la industria de los videojuegos desde aquí, debido a que nosotros aquí le podríamos ofrecer las oportunidades a las personas, a los estudios de videojuegos que hay aquí, porque aquí algo que es cierto y es que aquí hay mucha hambre por hacer videojuegos, mucha hambre por crear cosas nuevas, mucha hambre por esto, pero no hay suficientes oportunidades. Y una de las metas que yo tengo es de crear un impacto social ofreciéndole oportunidades a estas personas que tienen esa hambre. Y pues nada, esta sería como que mi meta dentro de la asociación, la veo, no tanto, no lo veo desde el punto de la perspectiva de que solamente eventos o la comunidad, sino que la veo también desde el punto de qué tanto impacto puedo crear y cómo hago yo para poder crear la mayor cantidad de impacto posible dentro de la industria de videojuegos canarias. Este es el enfoque principal al cual vengo y también es parte del plan de negocios de Astrava. De hecho, nuestro plan de negocios con Astrava es que queremos posicionar a Canarias como un punto de desarrollo de videojuegos internacional, que sea como que un mini Londres de desarrollo de videojuegos, donde hay estudios grandes creando cosas interesantes. Qué guay, qué guay. Pues sí, un poco, esto resume un poco tu vitalidad, básicamente, que es el, vamos a darlo todo, vamos a hacer que esto mole un montón, porque al final la idea es que todos podamos mirar detrás nuestro y haya gente para aguantarnos, ¿no? Para cogernos en brazos si nos caemos, ¿no? Que es un poco lo que ocurre con el emprendimiento, lo que ocurre cuando estamos creando videojuegos, pero las cosas a veces funcionan, a veces no, y está guay tener una red de contactos y de amigos que nos puedan ayudar con todo esto. Vale, pues, insisto, seguiría hablando mucho más, pero es que se nos va el tiempo casi. ¿Te parece? Esto igual te lo conté o no, un poco sorpresa, pero normalmente al final de las entrevistas estamos haciendo una cosa que es muy interesante. Bueno, muy interesante, no sé, esto lo he dicho yo por decirlo, pero igual no lo es. Es interesante. Vale, vale. Y es que el entrevistado anterior envía una pregunta totalmente aséptica, totalmente sin saber quién eres tú, al siguiente entrevistado. Entonces, en este caso, tenemos una entrevista de... ¿Quién fue la entrevista anterior? A ver un momento que recuerdo. Jorge Gutiérrez de... Bowl of Tentacles, lo he dicho bien. Yo no lo iba a decir. A ver si lo he dicho. Y la pregunta la va a decir Geray porque se me ha olvidado completamente. Vale, la pregunta es, ¿quién es esa persona que tú cuando entraste en la industria de los videojuegos te ayudó mucho y te marcó? Que te ayudó mucho, sí. O sea, digamos esa persona que fue la clave. O sea, que fue la dijiste, clave, esta sí. es la persona. Hay varias. Y es un poquito fácil de responder porque realmente la persona que fue clave fue Dreming del videojuego de Star Wars, que es una persona que no lo conoce nadie, te lo juro, y me gustaría volverlo a ver en un futuro. Me gustaría, no volverlo a ver, me gustaría conocerlo, porque él para mí es mi héroe. ¿Por qué es mi héroe? Porque él me mostró a mí de qué son capaces los videojuegos y cuál es el potencial que ellos tienen. Y esta fue la fuerza motivadora que me inició a mí en todo. Realmente nada de esto hubiese sido posible sin ese pequeño proyecto. Y capaz él no sepa que su proyecto haya tenido tanto impacto en una persona, pero ahí donde está lo que me refiero yo al valor de los videojuegos, de que tú creas hoy un proyecto y tú no sabes qué impacto estás creando en alguien. Perfecto. Sí, a ver, es que esto es una cosa que yo suelo decir mucho, que uno a veces hace cosas, las publica y se olvida de ellas, pero realmente ese rastro que vas dejando detrás de ti son influencias, son ideas, o sea, tienen la fuerza de ayudar a las personas, que por eso me gustan tanto los videojuegos, ¿no? Porque son un medio tan interactivo, tan poderoso. ¿De ayudarlas o cabrearlas? De enfadarlas a veces también, ¿no? Es que este juego es muy caro, este juego es muy difícil. Pero le hace sentir algo. Lo que venía diciendo, de que un videojuego no, es algo que la gente no solo piensa, pero un videojuego no solamente es un producto de impacto de entretenimiento, también tiene un impacto cultural y también tiene un impacto social. Que no lo vemos es otra cosa, pero es algo que
no muchas personas se lo plantean. Qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, pues ahora, Eli, que has respondido a esta pregunta tan bien y de forma tan acertada, te toca formular tu pregunta sin que yo te diga a quién se lo va a hacer, porque esto es un poco al aire y que la coge quien quiera. Igual cuando termine el podcast yo haré algo con todas estas preguntas, pero por ahora la pregunta será para el estudio siguiente. Vale, perfecto. Pues mira, es sencillo y tiene que ver mucho con lo que estoy haciendo. Y la pregunta sería, ¿cómo planteas crear impacto social y cultural para posicionar a la industria de los videojuegos española? Vale, vale, o sea, digamos, es una pregunta Creo que es complicada. la pregunta más profunda, por así Sí, decirlo. sí, ¿no? o sea, hay que rascar mucho ahí. O sea, ¿qué es lo que planteas hacer, o sea, a nivel de impacto para posicionar a la industria española, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puedes hacer? Exacto, impacto social y cultural, ambas cosas. Y esto lo digo porque hay una frase que me gusta mucho y que la tengo grabada en mi cerebro y es de Winston Churchill, siempre la cargo conmigo. Y es, A pesar de que esa es la frase, tú, siempre la cargo conmigo. tú vives de aquello que tú haces, pero tú haces una vida de aquello que das. Muy interesante. O sea, claro, es un poco de dejar impacto y dejar algo por el camino que ayude también a los demás, ¿no? Vaya, pues esta pregunta a mí se me complica mucho responderla, macho. No puede. No David, puedo. tú no Claro, puedes. yo la verdad que Y dentro yo de- tampoco puedo. Efectivamente. ¿Qué es lo que se podría hacer de la industria para crear... o sea, ¿qué impacto podría ayudarte a llevarle? Uf, la verdad que es complicado, ¿eh? Complicado. Bueno, es una buena pregunta, es muy buena pregunta. La siguiente persona entrevistada pues tendrá que responderla. Sí, exacto. Le va a costar, va a tener Le que va a hacer un- costar, ¿eh? va a tener que hacer un Sufre, PDF pero si explicando... sufre y suda y lo que sea. No, pero muy bien, De muy esto guay. se trata. Muy guay, muy De eso se interesante. trata. Pues Eli, de verdad, ha estado súper interesante. La verdad que tu historia es súper guay porque no es una historia anómala, porque realmente esto pasa. Hasta este tipo de historias en las que alguien tiene que emigrar de su país para buscar una vida mejor. Y en tu caso, además lo has hecho de una forma bastante valiente porque has ido primero a Reino Unido, después has venido a Tenerife, has creado, has perdido a veces, has vuelto a crear y sigues creando. Y lo haces con la vitalidad con la que te hemos visto ahora mismo. Es brillante, o sea, es excepcional. Así que nada, o sea, de verdad agradecerte mucho que hayas accedido a estar hoy aquí. Desafortunadamente no pudiste estar presencialmente, pero vamos, que estás viviendo aquí al lado realmente. Pero vamos, que habrá más oportunidades eventualmente. Y nada, no sé si quieres comentar alguna cosita antes de irte, algún... Es un placer. Bueno, simplemente las cosas que me gustaría comentar, una de ellas es que si tienes una idea o un proyecto y quieres potenciarlo, lo más importante es que empieces de una. Y que no solamente pienses en tu proyecto, como venía hablando anteriormente, desde un punto de vista monetario, pensar, no, el sueño es hacer videojuegos, el sueño es todo, videojuegos. No, se trata también de qué es lo que estás dando. Esto es la clave de todo. Qué guay, pues muy guay, muy buen consejo, de hecho. Pues nada, Eli, muchísimas gracias por venir aquí, un abrazote y nos vemos pronto. Igualmente, que tengas una feliz tarde, David. Y muchísimas gracias por invitarme. Gracias que a tengas ti. una feliz tarde. Hasta Bien. luego. Chao, chao, chao. Bueno, chicos, pues eso sería todo por ahora. Esta sería la entrevista de esta semana. Ha sido muy interesante. Es una entrevista un poco diferente porque hemos tenido más la historia vital de una persona que yo creo que tiene tela. Es que no he preguntado nada, pero porque estaba escuchando muy atento, porque la verdad que la historia que contaba, joder. Tiene camino. O sea, la industria del videojuego tiene eso, que tiene muchos altos y bajos, claros y oscuros, y a veces simplemente va de eso, de encontrar una forma de renacer y no rendirse. Como le ha Creo que pasado a ya lo alguno de los decía, estudios. ¿no? Una de las frases del principio, que de la ceniza siempre sale algo. Algo así creo que fue lo Sí, que dijo, sí, pero sí. que ese era el concepto. Qué guay. Pues sí. ¿Se puede resumir así? Ese es un poco el resumen de la charla que hemos tenido. Pues nada, chicos, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima entrevista. ¡Hasta luego!